Vamos a iniciar este taller que nos lleva precisamente es como un refuerzo prácticamente de la clase o del tema del día martes, que es los métodos de oración. Y este taller lleva consigo el orar con los íconos y vamos a ver un poquito qué cosa es eso, porque de momento como que nos quedamos, sobre todo nosotros los católicos occidentales, solamente con algunas imágenes. Los católicos ortodoxos o los orientales, ellos la mayor parte de su oración la hacen a través de los íconos. ¿Y qué son los íconos? Son imágenes que en sí mismas, al ser creadas, al ser pintadas, es una oración. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que vamos a ir un poquito viendo. Si quieren quitar este. Gracias. ¿Y en qué consiste esta oración? Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a entender. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bien, ¿qué es un ícono? Hoy vamos a más o menos a dar como una introducción general y vamos a dejar una tarea, por supuesto. En primer lugar, un icono es una imagen. La diferencia que hay entre las imágenes orientales y las imágenes occidentales de la misma Iglesia Católica es que nosotros, casi la mayor parte como occidentales, tenemos imágenes de bulto. Los orientales no. La mayor parte de sus imágenes son imágenes pintadas, ¿sí? Son pinturas propiamente. En el icono o en la imagen occidental, a veces se pierde mucho todo lo que rodea la, el esplendor de la imagen. Por ejemplo, si nosotros vemos a Jesús resucitado o la imagen de Jesús resucitado, nosotros la vemos en bulto, ¿verdad? Y nos perdemos todo lo que rodea esa imagen. Si en una iglesia, ¿verdad? Y como casi siempre se ha hecho, ponen el escenario que está detrás de esa imagen. Algunos cuando ponen a Jesús resucitado, ¿verdad? Le ponen la cueva
del sepulcro y lo ponen casi a la entrada, ¿sí? Entonces, quien recrea el contorno de la imagen es en la iglesia occidental, es prácticamente algunas iglesias, ¿verdad? Pero, perdón, en la iglesia occidental, pero en la iglesia oriental no. En la iglesia oriental está la imagen, la pintura, y tiene alrededor muchas cosas, muchos signos, luces, colores, algunas otras imágenes, por ejemplo, pienso en la de la resurrección, ¿verdad? Y van a aparecer en la misma pintura las mujeres en una esquina del cuadro, del otro lado unos ángeles, por allá, ¿verdad? Tirados o debajo de la imagen, ¿verdad? Aquellos soldados que estaban cuidando. Es decir, nos presentan toda la escena. Y eso es lo que poco a poco vamos a ir viendo. Yo quisiera poner hoy el ejemplo un poquito que nosotros tenemos en México que está cargado de símbolos, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. No me voy a meter a, ¿cómo se llama? Mm, a la cuestión de que si es pintura, no es pintura, si quién la hizo, quién no la hizo, porque ese no es nuestro tema. En primera, yo les diría, la imagen es pintada por el dedo de Dios. Y eso a mí me consta, ¿sí? Y les digo que a mí me consta porque unos días antes de la ordenación sacerdotal, nos permitieron a nuestro grupo, que no íbamos a ser ordenados, entrar en el camerín de la Virgen y contemplarla a escasos milímetros, escasos centímetros, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que verdaderamente todo lo que se dice de la imagen es verdad, ¿sí? Entonces, no, tal vez no todos tenemos esa fortuna o esa gracia. Yo quisiera otra vez que me dejaran entrar, ¿verdad? Y estar ahí, pero bueno, pues tal vez así como los musulmanes una vez en la vida tendremos que ir a la mezquita, así también ojalá y a todos se nos concediera una vez en la vida estar a los pies de la Santísima Virgen. Y aquí yo quisiera un poquito, a través de la imagen de Facebook que estamos transmitiendo, en la parte de atrás yo tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cualquiera de nosotros en su casa, la mayoría tenemos la imagen, pero en cuadro. Yo les pediría eso, porque a veces la tenemos en bulto y les digo, mucho se pierde de lo que el contenido de la imagen. Y voy a poner solamente como ejemplo la imagen para darnos cuenta hasta dónde la oración en la iconografía nos puede llevar verdaderamente a ese encuentro con Dios. Y la imagen en sí misma, la imagen de la Virgen de Guadalupe, es, en primera, para los mexicanos, es un códice. Para los indígenas era un códice perfecto, en donde todo se tenía, donde no se escapó absolutamente nada. Para el católico, para aquel que venía con la santa religión, como decían los primeros misioneros, es totalmente la imagen que nos presenta el libro de la revelación de San Juan, ¿verdad? Del Apocalipsis del apóstol San Juan, esa imagen vestida de sol con la luna bajo sus pies y 12 estrellas que la coronan. Es decir, tanto para una cultura que estaba por terminar como para una cultura naciente, la imagen de la Virgen de Guadalupe une
en sí misma, es decir, en su persona, en su imagen, esas dos culturas, totalmente separadas por un inmenso mar, pero que nos llevan precisamente a ese conocimiento de Dios. Y vamos a verlo primero desde la cultura que nos presenta este gran filósofo mexicano, Miguel León Portilla. Nos presenta él en sus libros sobre la visión de los caídos, eh, algo que él encuentra en el estudio de los códices mexicas. Lo mismo, ¿verdad? El padre Garibay es el otro historiador mexicano, ¿verdad? Que nos presenta, así como las crónicas del padre Mendieta. Entonces, son fuentes que nos traen un poquito sobre la cultura del pueblo mexicano, del pueblo mexica. En primera, ellos tienen un principio, eh, el famoso principio flor y canto, que muchos de los poemas de Nezahualcóyotl lo presentan. Y es muy hermosa la poesía náhuatl, sobre todo los poemas de Nezahualcóyotl, cuando uno los estudia a fondo, ¿sí? Para Nezahualcóyotl existe el dios del cerca y del junto. Es interesante ver un poquito esa concepción de ese Dios que para nosotros es el Dios que está en todas partes, ¿sí? Cuando íbamos al catecismo, yo creo que ustedes recuerdan el famoso, la pregunta de ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Muy parecido a la concepción de el mismo Nezahualcóyotl acerca de Dios. Entonces, para que nosotros lo vayamos teniendo. Eso para tenerlo un poquito presente. Para ellos, esta concepción de flor y canto era la expresión completa de la creación. El mismo eh, en las crónicas del padre Mendieta nos aparece ya esa frase, ¿sí? Xochitl Incuicatl, en donde se nos presentaba que la flor y el canto era lo eterno. La flor representando la belleza, aquello que se ve, aquello que está, y el canto que era aquello que trasciende, que va más allá, ¿sí? Para poder decir más o menos, en otras palabras, lo caduco y lo eterno. Entonces era una cosmogonía o una visión del mismo cosmos a través de estas dos expresiones. Con esto entendemos que para ellos la belleza siempre iba a reflejarse a través, valga la redundancia, de las cosas bellas. Y el canto se iba a traducir en danza. Por eso hasta nuestros días, si nosotros vemos estas culturas antiguas, ¿verdad? Tenemos como las danzas siguen siendo un patrimonio, si nosotros lo queremos ver así, de la humanidad. Pueblos que se distinguen a través de una danza. Si nosotros vamos, ¿verdad? Ya en estos tiempos se va a acercar y no es comercial, ¿verdad? El programa, o sí, programa cultural llamado Guelaguetza.
Y ahí vemos nosotros cómo todas las regiones de Oaxaca se centran. Y curiosamente, ninguna de las regiones tiene la misma danza. Cada una tiene su expresión. Y esto para más o menos poner un ejemplo, cómo la danza era parte de eso que los representaba, de eso que los hacía eternos, que los hacía no desaparecer. Por eso también algunos grupos, sobre todo grupos de mexicas o descendientes de mexicas, todavía en nuestro México, eh, todavía conservan la famosa danza, ¿sí? Y nosotros los vemos a través de los mismos concheros, a través de grupos de danza, que nos van haciendo, que nos van representando toda esta magnificencia de su propia cultura. Y bien, esta danza era una representación, repito, de lo eterno. María Santísima, en su imagen, está danzando. Es algo curioso. Si nosotros observamos, y yo quisiera que volteáramos un poquito en el pliegue, más o menos a esta altura del cuadro, se ve la rodilla de la Santísima Virgen. Una persona que está parada no abulta la rodilla, ¿sí? No hay, no hay que abulte la rodilla y si está parada, así está. Curiosamente, nosotros vemos cómo esa pequeña inclinación de la danza, nosotros sabemos que la mayoría de las danzas era pasar un pie adelante, después el otro atrás, y así era como más o menos se danzaba, ¿sí? Vemos cómo en la imagen, solamente en esta parte de hasta acá abajo, a ver si por aquí, ahí, creo que estoy al revés, aquí. Para los que están en el Facebook, yo creo que se dan cuenta. En esta parte de aquí aparece el zapato de la Santísima Virgen. Curiosamente el otro está cubierto, para darnos a entender, ¿sí? Que está danzando. Esta expresión para los indígenas era una expresión de lo eterno. Otra cosa que tiene la Santísima Virgen para expresarnos de alguien que era este no de este mundo, sino algo eterno, es los resplandores. Ese sol que trae en toda la imagen, que está iluminada. Para ellos, el único que decían ellos que estaba iluminado era el Tlatoani, el mismo rey. Entonces, cuando observan la imagen que está en esa posición de danza y revestida de resplandor, ellos sabían que era algo divino. De ahí nosotros podemos empezar a ver algunas cosas que sabemos. Las mujeres que eran doncellas o las famosas princesas no traían el pelo recogido, ¿sí? No lo traían trenzado, sino lo traían suelto para representar su realeza. María Santísima trae el pelo suelto. Y más aún, ¿verdad? Que viene cubierta con el mismo firmamento. Ellos observan que el venir cubierta con el cielo
era una deidad. Por lo tanto, al ellos contemplar a María, saben perfectamente que, perdónenme la expresión, pero que es algo del otro mundo, que no es algo de aquí. Y más en la misma presentación que le hace a Juan Diego. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Después podemos ir contemplando más la imagen para que nos vaya dando todavía más rasgos. Para los indígenas hay un signo, el hollín, o el símbolo, la flor de los cuatro pétalos, que representaba al nuevo sol. Y se dan cuenta que María lleva consigo ese signo, propio solamente de una madre de un rey. Y lo lleva curiosamente a la altura del vientre. Si nosotros alcanzamos a ver, quiero levantarme un poco esta tabla si no se vea, los que me están viendo allá, en esta parte de aquí aparece ese símbolo, exactamente a la altura del vientre. La cinta que lleva María, pues ya la conocemos. Nosotros siempre decimos, cuando una mujer está embarazada, ¿qué decimos? Está encinta. Para los indígenas, ¿verdad? El estar encinta o traer esa cinta significaba que estaban embarazadas. De modo que cuando ellos contemplan la imagen, saben perfectamente que María está encinta, que va a ser la madre o que es la madre, así como ella lo presenta, del verdadero Dios por quien se vive, es decir, de ese nuevo sol que va a regir toda la nación mexicana. Esto es una cosmogonía prácticamente que ellos contemplan en el cuadro de la Santísima Virgen. Si nosotros observamos las vestiduras de la Santísima Virgen, tal vez no se alcance a ver en el cuadro, pero ligeramente nosotros observamos cómo en el cuello de la Santísima Virgen aparece un broche que en la imagen original es de un color turquesa. Ese color turquesa en la misma eh, idiosincrasia de los indígenas solo podía ser usado por los reyes. Y ahí aparece ese broche. Aparece ese broche, ¿verdad? También con el símbolo de la cruz, para decirnos que ese rey es aquel que traen, ¿verdad? O que vienen anunciando los conquistadores. Esto no con el sentido, y yo sí quisiera que lo entendiéramos así, no con el sentido de venir a oprimir a un pueblo, porque ese no es el objetivo de las apariciones de la Santísima Virgen. Ella misma lo dice, yo vengo a mostrarme madre amorosa y tierna de todos aquellos que soliciten mi amparo. No dice solamente, miren, yo vengo porque este, eh, pues vienen los conquistadores y yo vengo con ellos, ¿verdad? No. Ella toma, es la primera, por eso nosotros le llamamos la evangelizadora,
porque ella toma toda la cultura del pueblo mexicano y la inculturiza a través del Evangelio. Entonces, para más o menos entender cómo es como esta visión que tienen estos indígenas. Y más aún, tiene todos los rasgos de una mujer mexicana. Si ella, y yo esto siempre lo he dicho, si ella hubiese querido, o el mismo Creador hubiese querido tener a María Santísima de Guadalupe como una española, pues la hubiera hecho con rasgos españoles. Sin embargo, quería que ella fuera precisamente esa imagen a la cual se evocara, ese canal de gracia por lo cual Dios desprendiera sus gracias para el pueblo mexicano. Esto, cuando el indígena observa, y esto les digo, son pocos rasgos, podríamos meternos y ir sacando muchos más, ¿sí? Si nosotros observamos todas las figuras que trae en el vestido, ¿verdad? Esas imágenes de esos cerros, esas como flores que traen el vestido, dicen mucho. Hace poco se hace un estudio, ¿verdad? De, el, de las estrellas del manto, ¿sí? En donde se ponen dentro de un pentagrama y sacan una melodía, ¿sí? Y es una melodía exacta, una melodía que no tiene arreglo, sino que ya está por sí misma hecha. Entonces, esto, por supuesto, que nos dice el Nican Mopogua, ¿verdad? Que había una melodía que escuchó Juan Diego y que muchos se atreven a afirmar que esa misma melodía es la que encontraron a través de esta posición de las estrellas. Pero ya allí ya no nos vamos a meter porque ya estos son como estudios muy posteriores. Ahora, esta imagen por sí misma entonces representa algo para el indígena. Cuando la contempla, el indígena sabe qué es lo que está viendo. Eso es lo que tienen los íconos, que cuando nosotros los estamos contemplando, los estamos viendo, vamos a empezar a ver muchísimas cosas que probablemente a simple vista solamente los vimos, solamente los observamos y hasta ahí. Este es el propósito de este taller, ¿sí? O de este método de hacer oración a través de los iconos. Poder contemplar en el fondo esa iconografía sagrada que nos presenta la iglesia. De ahí la veneración de los iconos o la veneración de las imágenes, ¿sí? No es tanto el que nosotros agarremos una imagen y pues ya, ¿verdad? La adoremos como es, como nos dicen los hermanos que quedan, ¿verdad?, en esa ignorancia, llamados así, separados. Entonces, no va por ahí. Esto yo creo que nos va a ayudar a través de este taller a podernos enfrentar, sobre todo, con una imagen. ¿Qué es lo que nos representa la imagen? ¿Por qué el mismo martirologio romano o la historia de los santos, por qué no lo presenta así en la iconografía? Porque esa imagen va a representar todo lo que está detrás de la persona a la cual nosotros recordamos y pedimos su intercesión a través
de Dios. No, yo me pongo a pensar, si a nosotros nos presentaran, por ejemplo, la imagen de Santa Teresa de Calcuta, joven, cuando entró a ser religiosa, yo no sé si allí nos inspiraría algo. Si nosotros viéramos la imagen, ¿verdad?, de Santa Teresa de Calcuta de 18 años, no sé si nos inspiraría devoción, pero vemos a Santa Teresa de Calcuta cuando en sus últimos años y nosotros vemos algo que nos inspira ser como ella. Lo mismo si nosotros vemos, no sé, a un Juan Pablo II cuando era profesor, ¿verdad? O estudiante por allá cuando hacía teatro, pues probablemente lo veamos y digamos, qué guapo era Juan Pablo II, pero no nos lleva. Lo vemos ya como papa y decimos, ay, este fue el que vino a México, este fue el que intercedió por nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí las imágenes siempre nos van a llevar precisamente a esa piedad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en las imágenes o qué deberíamos de ver en las imágenes? Es el ejemplo de vida de esas personas a las cuales representa. Yo me pongo a pensar, si yo veo a mi mamá de joven y esa es la imagen que yo quiero tener, pues probablemente para presumir y decir, miren, mi mamá era bien guapa. Pero si yo quiero tener un recuerdo de mi madre, pues yo me siento junto de ella y me saco una foto, ¿sí? Es a lo que voy un poquito, ¿sí? La imagen no nos va a decir lo que era anteriormente el santo, sino lo que realmente nos invita a ser ese santo. Entonces, para que nosotros lo tengamos un poquito presente. Propiamente ese va a ser el taller o el método de la oración iconográfica. Hoy yo no quise meterme mucho en eso porque vamos a ir viendo, hay imágenes de Jesucristo, hay imágenes de la Virgen, hay imágenes de los ángeles, hay imagen de los santos, y que esas son las que vamos a ir contemplando. Probablemente sean imágenes que a simple vista no inspiren nada o simplemente las veamos y digamos, ay, qué aburrido, pero cuando las vamos contemplando de fondo y sobre todo lo que tiene, las vamos a ir entendiendo. Las siguientes charlas o momentos de oración con la iconografía lo vamos a hacer y yo quiero que así lo empecemos, ¿verdad? Un poquito ir viendo imágenes de los orientales, ¿sí? Y después nos vamos a ir con las imágenes que tenemos en nuestra iglesia occidental. Esto para poder entender un poco, entender cómo es como se ve una imagen con todo su contexto, con todo lo que le adorna, y una imagen, por ejemplo, de bulto, ¿sí? Va a ver un poquito. Nosotros, por ejemplo, en la parte yo de aquí atrás, de este lado, ¿verdad? Aquí, tengo yo un Cristo. Nosotros vamos a ver imágenes de la iglesia ortodoxa como estos íconos de la crucifixión están cargados de simbolismo y alrededor, ¿verdad? Tienen muchas figuras que nos pueden llevar a la contemplación. Entonces, esto para que lo vayamos entendiendo un poquito y vayamos entrando a esta nueva dimensión, ¿verdad? De la contemplación, que es lo que muchas veces nos hace falta, pues a muchos de nosotros como cristianos, ¿sí? Saber contemplar.
Y bien, hasta aquí un poquito la introducción. Quisiera contemplar, bueno, contestar un poquito preguntas que no son del tema, pero que tampoco quiero que se queden eh, en la duda. María de la Luz Nieves Mayén, cuando hablé acerca de los hermanos separados, dice, ellos dicen que la Virgen tuvo más hijos. Desde que yo llegué aquí, han pasado 2 veces el Evangelio en donde se nos narra que la Santísima Virgen fue a ver a su hijo que estaba por allá predicando, ¿verdad? Y cuando estaba afuera, se acercan y le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos, ¿sí? En el lenguaje o sí, en el lenguaje propiamente este, eh, hebreo, no existe la palabra parientes, no existe la palabra primo, no existe la palabra sobrino, no existe la palabra tío, solamente existe una palabra que es hermano. De modo que esto lo encontramos en el libro, si lo quieren por ahí buscar, allá en casa, el libro de Ruth. Cuando Ruth sigue a Noemí y le dice, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Con esto implica la adhesión total a algo. La expresión, ¿verdad?, de Noemí es mi hija, tú serás mi hija. Cuando Ruth era nuera, era la nuera de Noemí. Entonces, para que lo vayamos entendiendo, ¿por qué esta expresión en el mismo idioma? Y hay algo que sin que sea una defensa podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Una mujer que quedaba viuda, que quedaba sin hijos, era menospreciada por el pueblo, era desechada, era tomada fuera. Esa era la cultura. Y ahí nosotros podemos entender por qué Jesús en la cruz entrega a Juan a su madre. Si María, y nada más esto se queda así, ¿verdad? Si María hubiese tenido más hijos, Jesús no hubiera por qué entregado a más. No le hubiera importado mucho que María hubiera estado ahí, ¿verdad? Porque, pues, bueno, pues ya se quedan mis hermanos cuidándola, ¿sí? Ahora, la misma presencia de María en el Calvario nos indica que era sola, porque dice, y la acompañaban María, la de Cleofás, María Magdalena y la otra María. Y Juan, el discípulo amado. Ahí hubiera dicho, bueno, y la acompañaba, pues su hermano, ¿verdad? El otro hijo de María, la nuera,
alguien más, y Jesús no viera, o sea, no tenía la necesidad de haber entregado a su madre al cuidado de Juan. Entonces, esto nada más para que lo tengamos presente. A veces, cuando nos ponemos a hablar, sobre todo estas personas, y perdónenme, es una falta de ignorancia. Por eso el texto o los textos de la Sagrada Escritura no solamente, ¿sí? No solamente se leen y se toman literalmente. Los textos de la Sagrada Escritura hay que buscarles el eh, contexto en el cual se fueron dando. Todas las palabras que tiene la Sagrada Escritura llevan un contexto, ¿sí? Cuando los, y voy a decir la palabra, cuando los testigos de Jehová dicen, ¿verdad? No te harás imágenes, ni de aquí en la tierra, ni de cosas del cielo, ni de quién sabe qué. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos imágenes? Ojo, eso que está diciendo en ese momento, Dios, Yahvé, lo está diciendo por algo que está aconteciendo. Se acaban de hacer un becerro de oro, lo están adorando, diciendo, mira al que te sacó de Egipto. Por eso Dios habla y dice, ordena esto, pero en ese momento. Si nosotros vemos 3 capítulos siguientes de esa sentencia, Dios le manda a Moisés a hacer unos querubines para ponerlos en el arca. Entonces, ¿Dios se contradice? No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? La Sagrada Escritura no nada más se agarran frasecitas, se tienen que leer en su contexto original. Y si más se puede, se tienen que leer en su idioma original. Si algún testigo de Jehová se mete a los textos masoréticos, es decir, a esa primera forma de escritura en donde se hicieron esos primeros textos, y hace un estudio bíblico, ¿sí? Es decir, de la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que está en un error. Pero como no los dejan hacer, solamente lo que dice el pastor es lo único que repiten, pues siguen en su engaño. ¿Sí? Entonces, esto para que entendamos un poquito la pregunta de si María tuvo más hijos. ¿Sí? Entonces, entendamos esto. No hay como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Si nosotros decimos, dime todos los sinónimos de parientes o los adjetivos de parientes, yo creo que encontramos un montón, ¿verdad? ¿Qué cosa es un pariente? Pues es un familiar, ¿verdad? Y échenle familiares, desde el papá, la mamá, el hijo, la hija, el yerno, la yerna, no, la nuera, ¿verdad? Después de ahí vendrán los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y en sí vendrían los primos hermanos, los primos segundos, los parientes. O sea, imagínense la cantidad que nosotros tenemos para el idioma, ¿verdad? De Jesús, no existe tanto eso. Es solamente tu pariente y ese pariente era tu hermano. Y ya está ahí. ¿Sí? Entonces,
esto para poderlo entender. En el Evangelio no aparece, no tendrían por qué los discípulos o los evangelistas quitar, ¿verdad? Esas partes de que Jesús platicaba con sus hermanos o los hijos de María, ¿verdad? Cuando fue a Nazaret a visitar a su madre, pues hubiera dicho, y ahí estaban pues todos sus hermanos, ¿verdad? Y los hubiera nombrado, ¿sí? Entonces, ese es algo ilógico. No tendrían, la verdad, por qué en un escrito, como los evangelistas, quitar esa información. Lo mismo sucede con esa situación de que Jesús se casó, no se casó con Magdalena, que por ahí hubo un relajo, ¿verdad? Pues no, o sea, tampoco tendrían, bueno, pues si se casó, pues le hubieran dicho, ¿verdad? Pues ahí se casó Jesús y pues hubo una fiesta y no. O sea, no hay por qué quitar toda esa información. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, esto para entenderlo, entender un poquito desde la lógica de la razón, entender los errores que muchas veces se cometen con la Sagrada Escritura. Bien, por ahí, bueno, ya decía Valeria, ¿verdad? También hacía una pregunta que sí. mm, eh, la Virgen tuvo más hijos. Bueno, creo que ya respondí. Dice Valeria, ya entendí. Muy bien. Bien, entonces yo creo que hasta aquí vamos a dar por terminada esta introducción, ¿verdad? Me salí un poco por las cuestiones, les digo, las preguntas, pero así lo voy a ir también haciendo, tratando de que no nos quedemos con dudas. No sé si aquí, de los que están presentes, haya alguna pregunta acerca de lo que va a consistir el taller o alguna otra duda que tengan por ahí. ¿No? ¿Todo bien? Ay, bendito sea Dios, tengo tanta gente inteligente, Señor. O entendieron todo o no entendieron nada, Señor, pero bueno. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden siempre, más vale una pregunta tonta que una duda sabia. ¿Sí? Esto para que lo entendamos. ¿Sí? No, más vale preguntar, que no importa, pues no entendí. O sea, no pasa nada. ¿Sí? Lo volvemos a repetir. Entonces, bueno, creo que hasta aquí dejamos o damos por terminado esta introducción a la iconografía y con el favor de Dios, de hoy en 8 tendremos ya nuestro primer icono y lo estaremos contemplando y estaremos meditando y estaremos orando con él. Esto para irlo eh, dando y ir avanzando un poquito, ¿verdad? Entonces, yo sé que después, ¿verdad? Ustedes podrán hacer este ejercicio hasta en su casa, con alguna imagen que tengan y que podrán ir, ir, eh, ir llevando a cabo estos talleres. Algo que yo sí me gustaría, y esto sobre todo lo digo para todos, es que estos talleres no solamente queden en lo que diga el Padre, ¿sí? Sino que podemos ir todavía más allá, ¿sí? Hay algunos libros, sobre todo, mm,
Editorial San Pablo, bueno, Buena Prensa también me parece que sacó uno, por ahí dice orar con los íconos. Entonces, son pequeños métodos o formas de ir avanzando también en la oración con los íconos. Entonces, para que lo tengamos, pues lo tengamos claro, que ya ahora que podamos, pues si quieren ir avanzando también ustedes en más contemplaciones, lo podremos ir a hacer. ¿Sí? Entonces el día de mañana, con el favor de Dios, tenemos el rezo del Santo Rosario y vamos a ir viendo. Va a haber un icono, si no me equivoco, para de hoy en ocho. Y yo quisiera que con él pudiéramos empezar, aunque será un día después, pero tenemos nosotros el jueves la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Y quisiera que contempláramos la imagen de la Virgen del Carmen. Yo creo que por ahí vamos a empezar, para ir viendo todos estos iconos que vamos teniendo, estas imágenes que vamos teniendo y que son de devoción popular que nosotros pudiéramos contemplar. Vamos a contemplar la Virgen del Carmen, vamos a contemplar todo el contexto de la Virgen del Carmen, ¿sí? Cuándo aparece esta imagen, cómo es como se da a conocer, ¿sí? ¿Cuáles son las gracias que tiene? ¿Cuál es por qué se representa así, ¿verdad? Con un niño, con un escapulario, en fin. Todo eso que yo creo que nos puede ayudar también para ir acercándonos a algo que nosotros tenemos. Entonces, si les parece, así empezaríamos. En su casa les voy a pedir que los que nos están siguiendo puedan tener una imagen de la Virgen del Carmen, ¿sí? La que sea, de la forma que sea, yo de todas maneras voy a estar teniendo presente una imagen para que así podamos ir un poquito comparando, pero al mismo tiempo acrecentando en nuestra fe. ¿Qué pasó? Ujú, exactamente. Bueno, a ver, permítamela, por favor. Miren, quisiera presentarles esta imagen un poquito, a ver si se alcanza a ver ahí en la imagen. Un poquito, tenemos ya a través de los medios, si no me equivoco, es una imagen bajada de internet, ¿verdad? En donde se nos va presentando algunas explicaciones de las imágenes. Y esto, gracias. Y esto que nos pueda, sobre todo, llevar. Yo sí les diría, tengan una imagen de la Virgen del Carmelo. Hay muchas imágenes de la Virgen del Carmen. Hay una en donde se ve que está como en llamas, ¿verdad? Las llamas del purgatorio. Hay otra en donde se ve que está entre nubes. En fin, la que ustedes tengan, o una imagencita de bulto que ustedes tengan. Yo aquí voy a ir presentando algunas imágenes de la Virgen del Carmen para que nosotros podamos tener una visión más general de esta imagen. Entonces, con el favor de Dios, de hoy en ocho estaríamos contemplando la imagen de la Virgen del Carmen y orando también con esa imagen. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues con la bendición de Dios permanezcan en paz. Se me olvida nada más para los que nos están viendo y para los que nos vayan a seguir viendo, métanse ya por favor al canal de YouTube, ya ahí están los videos, ¿sí? Y sí les diría, suscríbanse, entre más suscriptores haya, podemos ya después transmitir en vivo,
Esto nos va a ayudar mucho, ¿sí? Compártanlos con todos sus amigos y que lleguemos a los 1000 suscriptores, que es lo que nos están pidiendo para poder transmitir en vivo ahí y también ya en casa a todas estas personas que no tienen Facebook, pero que pueden hacerlo a través de la televisión, nos puedan estar siguiendo. Entonces, suscríbanse, no les cuesta nada, ¿verdad? No les digo denle like porque no estamos peleando, que ojalá, ¿verdad? Si algún día llegamos a las 2000 reproducciones y nos empiecen a dar dinero, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, empezar primero con la suscripción para que estos canales se puedan transmitir simultáneamente, ¿sí? Buenas noches.